Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Bien, hoy día vamos a tocar un tema bastante curioso, el diezmo. Y digo curioso porque justamente de entre todas las cosas que nos critican a los católicos, del diezmo ni siquiera se toca, ¿no? Curioso, ¿cierto? Se nos dice que por qué bautizamos niños, que en la Biblia no dice, que por qué los sacerdotes no se casan, si ahí dice pues que los obispos eran casados. Bueno, pero eso es desconocimiento bíblico. Entonces, pero del diezmo no se dice nada, ¿no? Qué raro, porque vemos que en otras congregaciones a las que han ido nuestros hermanos católicos que se han separado, ahí pagan diezmo, ¿no? Ahora, hay un problema aquí, ¿no?, que hay que resolver. ¿El cristiano debe diezmar como se exigió para el pueblo hebreo? ¿Debe darse diezmo en dinero? ¿El diezmo puede ser para cualquier guía religioso? ¿Para qué era el diezmo? Sí, son problemas que quisiéramos resolver. Ahora, veamos esta hipótesis, ¿no? ¿El cristiano debe dar el diezmo en dinero? Porque, bueno, fue una exigencia de parte de Dios para el creyente judío, y no darlo es robarle a Dios. ¿Acaso esto es cierto? ¿No? Hay muchos pues que se cogen de Malaquías, del capítulo 3, versículo 8, versículo 10, que a la letra dice, verso 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Verso 10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Sí, pues aquí hay un sustento, ¿no?, de que hay un diezmo que hay que darle a Dios, ¿no? Pero ojo, ya voy mencionando de que aquí se está hablando de los diezmos del alfolí y de un alimento en la casa de Dios. Entonces vamos a analizar si esto tiene que hacerse así en dinero, ¿no? Y si esto es para los guías espirituales exclusivamente. Ahora, ¿qué es el diezmo? Creo que ya todos lo sabemos, no vamos a profundizar mucho en eso, solamente decir que era el 10%, una décima parte de los bienes que se entregaban pues al servicio sacerdotal, era para sacerdotes. El diezmo, tampoco vamos a entrar mucho en esto, había un diezmo anual. ¿Por qué? Porque el pueblo judío daba diezmo, y como era un pueblo agrícola y ganadero, sabemos que las cosechas en algunos tipos de cultivos son anuales, y algunos animales paren también 1 o 2 crías por año. Entonces, y había otro diezmo, el trianual, ¿no?, en ocasión con fiestas hebreas consagradas a Dios. Ahora, también es verdad que antes del pueblo judío como ya tal, que constituye la ley y se plasma en la ley mosaica esto de pagar el diezmo y se hizo obligatorio, antes de la ley encontramos que Abraham y Jacob también dan un diezmo voluntario. Abraham, en este caso Abraham, pues lo hace al sacerdote Melquisedec, ¿no?, de un botín de guerra. Y lo hace gratuitamente, no obligado. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Igualmente también el caso de Jacob, que por las gracias y bendiciones que recibiría de Dios, él pues se compromete en dar un 10% de esos bienes. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 28, versículo 22. Ahora, la Iglesia Católica, sí, excepcionalmente, entre los siglos VI al siglo XII, pidió diezmo, exigió ese diezmo. Eran cuestiones necesarias. La Iglesia iba expandiéndose por lo que ahora es Europa. La cristiandad de aquel entonces pues iba agrandándose, y obviamente que se necesitaba mantener a unas parroquias cada vez más y más grandes. Aumentaba el número de sacerdotes, había que alimentarlos, etc. Pero pues cuando hay cuestiones materiales, entra la codicia y se cometen abusos. Eso fue lo que pasó, y por eso es que después eso se elimina. Esto sucedió allá por el año 567
en el obispado de Tours, ¿no? Y en el concilio de Macón en el año 585 hasta el tercer concilio de Letrán en 1179. También hubo otro diezmo que fue exigido por ocasión de las cruzadas. Aquellos que no podían ir a defender Tierra Santa y defender pues la cristiandad de las invasiones musulmanas, ellos pues podían o tenían que colaborar con el diezmo. Ahora, ¿el diezmo se daba a Dios? ¿Dios acaso necesita dinero, necesita comer, necesita bienes agrícolas o bienes pecuarios? No, Dios es espíritu, no necesita nada de eso. Y entonces, ¿para qué constituyó el diezmo? ¿No? Lo vamos a ver ahora. De las 12 tribus de Israel, Dios escogió una tribu para que se dedicara exclusivamente al servicio sacerdotal. ¿Y el sacerdote qué hace? Sacrificios y presenta las ofrendas del pueblo, ¿no? Entonces, ahí hay que preguntarnos, en mi congregación tengo un sacerdote que realiza sacrificios y da ofrendas a Dios. Pues la Iglesia Católica sí tiene un sacrificio, el de la Eucaristía. Recuerden allá Mateo 26, de 26 en adelante, o Lucas 22, 19 en adelante, que Jesucristo instituye la Eucaristía. Dice, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hacer esto en memoria mía, si uno va y revisa Levítico capítulo 2, versículo 2, en memoria trae a colación un sacrificio, una ofrenda. Entonces, ahí lo que está haciendo, lo que hicieron los apóstoles y hacen nuestros obispos es una ofrenda, un sacrificio. Entonces, por eso es que los sacerdotes levitas van a hacer eso, ¿no? Un ministerio sacerdotal. Y ahora, como de entre las 12 tribus a esta tribu no se le dio nada, ¿cómo se iba a alimentar? ¿De qué iba a vivir? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios pone esto del diezmo, y esos bienes que supuestamente tendrían que ir donde Dios, que Dios no necesita, dijimos, nada material, se los dona a la tribu levítica, al sacerdote. Esto lo encontramos en Números, capítulo 18, versos 24 y 28. Pero podemos leer todo el capítulo para tener una mejor apreciación. Verso 24. Porque yo les doy en herencia a los levitas los diezmos, que los israelitas reservan para Yahvé. Por eso les he dicho que no tendrán heredad entre los israelitas. Ahí lo encontramos, ¿no? Dios les está donando. Verso 28. Así también vosotros reservaréis previamente la reserva de Yahvé de todos los diezmos que percibáis de los israelitas. Se lo daréis como ofrenda reservada de Yahvé al sacerdote Aarón. Bien. Igualmente, el Deuteronomio capítulo 18, versos del 1 al 5, también nos da la misma referencia. Verso 1. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad con Israel. Vivirán de los manjares ofrecidos a Yahvé y de su heredad. Verso 3. Este será el derecho de los sacerdotes, subrayo, de los sacerdotes, sobre aquellos que ofrezcan, ojo, un sacrificio de ganado mayor o menor. Se dará al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Verso 4. Le darás las primicias de tu trigo, de tu mosto o vino y de tu aceite, así como las primicias del esquileo de ganado menor. Bien. Como les digo, pueden revisar todo el capítulo para tener mejor apreciación. ¿Y cómo se daba el diezmo? Pues ya lo acabamos de oír, ¿no? Era en qué, en trigo, en mosto, en aceite, en ganado mayor o ganado menor. Así en bienes agropecuarios. No era pues en dinero. Si están exigiendo a alguien dinero, pues está yendo contra la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios dice que era en bienes agropecuarios. Levítico capítulo 27, versos 30 y 32,
también lo señala. Verso 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Yahvé es cosa dedicada a Yahvé. Verso 32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Yahvé. Así es, pues bueno, ahí estamos viendo, no era en dinero, ¿no? Hasta el mismo libro de Malaquías, en donde ahí se señala y se justifica que se está robando a Dios, también dice que es en bienes agrícolas. Malaquías capítulo 3, verso 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, ¿no? El alfolí era un almacén, un depósito donde ahí se guardaban los bienes agrícolas. ¿Y a quién se daba el diezmo? ¿No? Ahora, ¿solamente era para el sacerdote? No, ya dijimos que no era para Dios. ¿No? ¿Era solamente para el sacerdote? No, era más todavía. Dios en su gran misericordia proveyó que este diezmo también eran para las personas necesitadas. Sabemos que un huérfano, las viudas, no podían sustentarse por sí mismos. En los tiempos antiguos era muy difícil para estas personas. Era para el apoyo social también. Esto nos lo dice Deuteronomio capítulo 26, verso 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Excelente la misericordia de Dios. Ahora, vayamos al Nuevo Testamento. ¿Cristo mandó a pagar el diezmo en dinero? ¿Verdad que él hace mención del diezmo? Y se lo hace mención a los fariseos. Mateo 23, verso 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había de practicar, aunque sin descuidar aquello. Ah, dicen algunos, venga, ahí dice sin descuidar. Sí, pues, pero este era para el pueblo judío. La nueva ley, la ley de la libertad, la ley del amor, la ley del espíritu, aún no entraba en vigencia. Y vamos a ver que Cristo nos aclara cómo va a ser para la iglesia el sustento para la misma. A los 12 apóstoles los manda a predicar. Así lo encontramos en Mateo 10 y vamos a ver si ahí Jesucristo les va a decir, pidan diezmo. Mateo 10, del verso 7 al 12. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Verso 8. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Gratis lo recibiste, dadlo gratis. Verso 9. No os procuréis oro ni plata, ni caldería en vuestras fajas. Verso 10. Ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. Verso 12. Al entrar en la casa, saludadla. Bien, gratis. Así fue para los apóstoles, gratis, ¿no? El evangelio se recibió gratis y se entrega gratis. Pero también hay otro caso, cuando envía el resto a otros discípulos, a los 72. Vamos a Lucas 10, verso 1 al verso 7. Verso 1. Después de esto designó el Señor a otros 72 y los envió de 2 en 2 delante de sí a todas las ciudades y sitios a donde él iba de ir. Verso 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. En la casa en que entréis, decidle primero pasa esta casa. Verso 7. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. ¿No? Cierro cita. Bien, así era, pues, ¿no? Gratis se recibió. ¿Y de qué se iban a alimentar? Pues de lo que buenamente en cada casa se les iba a dar. Incluso el mismo Pablo no cobraba, ¿no? En la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, dice, ¿no? Verso 7, ¿acaso tendré yo culpa porque me abajé a mí mismo para ensalzaros a vosotros anunciándoos gratuitamente el Evangelio de Dios? Ahí está, era gratis. En conclusión, ¿no? La prédica del Evangelio es gratuita. Cristo señaló que es gratuita. Ya no hay más diezmo.
Bien, el que esté pagando diezmo, pues está siendo engañado, ese está siendo robado.